El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a tener la oportunidad por primera vez de entrevistar a Pedro José Freile, candidato presidencial por el Movimiento Amigo Lista 16. Digamos, será la primera entrevista. Tendremos seguramente otras entrevistas en el futuro, ya en el contexto de la campaña. Pero cito este detalle porque obviamente en este espacio ya hemos tenido la posibilidad de entrevistar algunos candidatos presidenciales en una primera aproximación sobre lo que será la campaña electoral para las elecciones del 7 de febrero del 2021. Pedro José Freile, bienvenido, qué gusto, buenos días. Mauricio, buenos días, un verdadero gusto. Finalmente estoy en esta radio que escucho, de hecho, todas las mañanas. No le creo. No sé usted cuántas veces me he tomado la tacita de café Buen Día escuchando. Qué amable, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien, muy motivado, pero también muy preocupado por las circunstancias en las cuales se está llevando a cabo esta campaña. Con muchas ganas de compartir un plan económico que nos hemos demorado 3 años en elaborar, pero ahora más que nada preocupado por unas elecciones que creemos deben ser postergadas de manera urgente antes de que vayamos a provocar una catástrofe sanitaria. Correcto. A ver, empecemos y le quiero pedir incluso para poner en contexto, porque estoy seguro que habrá ecuatorianos, habrá oyentes, televidentes, internautas que no le conocen a usted. Usted no es un político de viejo cuño, no es que le hemos visto en ejecutorias. Creo que es la primera incursión suya en materia de una candidatura. ¿Quién es Pedro José Freile? Gracias, Fabricio. Pedro José Freile es un abogado quiteño, padre de familia, activista social en varias causas. Realmente es la primera incursión en la política electoral. Siento que he estado activo desde hace más de 5 años, sin embargo, en la política desde las plataformas ciudadanas. He sido una persona que ha acompañado varios procesos de protesta social, siempre desde la segunda línea, siempre desde el abasto, como digo yo. Y hace 3 años, con un colectivo que se denomina El Quinto Poder, resolvimos empezar a elaborar un plan de gobierno que pensábamos entregarle a todas las fuerzas políticas, entendiendo que el sistema que rige nuestro país a nivel estructural es un sistema que tiene fallas muy grandes. Desde el año 2008, de hecho, creo que desde que se empezó a elaborar la Constitución, por el tipo de trabajo que yo hago, yo soy un especialista en temas de energía, hago contratación pública mucho y atraigo, de hecho, inversiones a la región, no solo al Ecuador. Sabía que el fracaso económico iba a venir, como sin pandemia, y hoy por hoy nuestro plan es un plan contingente en materia económica que está diseñado para que cualquiera que llegue al poder, con espíritu cívico, pueda ayudarse a sí mismo y ayudar al país a poner las cosas en marcha de nuevo. Así que Pedro José Freile es un idealista, es una persona que cree en el poder de los ciudadanos, que somos la mayoría que está descontenta de la manera en la que los políticos nos han fallado durante 40 años y que sabemos que estamos preparados para hacer esto mejor que ellos, y por eso estoy aquí, corriendo en este proceso con una propuesta que esperamos poder compartir con todos. ¿Qué le motiva a usted? A ver, usted ya nos ha explicado por qué quiso ser candidato. ¿Usted es afiliado, es adherente del Movimiento Amigo o el Movimiento Amigo le está auspiciando su candidatura? No, Fabricio, y de hecho, valga la oportunidad para hacer esta aclaración. El partido no es un partido que está alquiler para nadie, y de hecho, en el proceso de formación de candidaturas han tenido que luchar contra personas que querían comprar o alquilar puestos en el movimiento. Yo soy el presidente nacional del Movimiento Amigo desde agosto de este año. Nuestra incursión como Quinto Poder comenzó a inicios de junio, cuando por motivo de haberles invitado a los partidos políticos, esa es una parte interesante de la historia, les invitamos el año pasado a los dirigentes de todos los partidos políticos en cartas personalizadas a cada uno. Toda la historia de esto está en la página de Facebook de Pedro José Freile, lo pueden ver, videos, fest de presentación y demás. Les pedimos a los políticos que se jubilen, les pedimos que asuman un rol distinto en la sociedad y que nos dejen espacio a personas más preparadas y más motivadas en intentar hacer cosas nuevas al frente de sus partidos políticos. ¿En algún momento usted apoyó la candidatura de Guillermo Lasso? No en algún momento, en un momento que fueran las elecciones presidenciales anteriores. Y de hecho lo hice como parte del proceso ciudadano.
¿Perdón? En 2017 apoyó usted a Guillermo Lasso. En el 2017, de hecho, lo hice de una manera muy activa. Toda esa historia, de hecho, consta de redes también. Pero el resultado electoral, de hecho, nos conmovió a no poder apoyar más esa posición, porque desde el punto de vista del colectivo en el que yo participo, quien tenía que defender los resultados electorales, el candidato presidencial, no lo hizo. Y solo vino a estar junto a la gente, junto a los ciudadanos, que normalmente solo les servimos a los políticos para acompañar las marchas o levantar las banderas. Vino a asomarse solo cuando sabía que había perdido. Eso desde el día siguiente en el que vimos el resultado electoral nos convocó a empezar a continuar en un proceso en el cual ya no creímos más en la posibilidad de trabajar cerca de ningún político establecido. Así que yo, como usted bien dice, Fabricio, soy nuevo, pero no solo eso. Si uno agarra la tabla esta en donde las estadísticas ponen a los que tienen más y a los que tienen menos preferencias, nosotros estamos en este lado, al lado de los que tienen más, estamos junto a la columna de los que no quieren votar por nadie, porque de ese grupo venimos. Nosotros venimos del hartazgo de unos políticos que están dedicados a pelear entre ellos y que realmente qué es lo que deberían hacer desde el gobierno les vale no les importa. Por eso nuestra posición no puede ser la de seguir a nadie. Además, el país está dividido. A quienes creyeron en el sistema económico, el sistema les ha fallado. A quienes nunca creímos, igual no nos ha servido. Así que todos estamos ahorita en la misma condición en la cual de nada vale la pelea entre estas personas, entre estos señores de la política. Hoy por hoy es el momento de unirnos alrededor de cosas prácticas, realistas, que nos permitan ponernos de pie. Sin no estar personas debatiendo ideas. Antes de empezar a hablar justamente sobre esos temas de fondo, sí quiero preguntarle, porque usted nos aclara que es el presidente nacional de esta organización política que se llama Amigo, la lista 16. El tema es, de este movimiento político, que es un movimiento político nuevo, nos venimos a enterar, muchos ecuatorianos, me incluyo, y perdóneme, le soy absolutamente sincero porque no conocía de la existencia del movimiento Amigo, pero nos venimos a enterar a partir del escándalo de Daniel Mendoza. ¿Este podría ser un estigma para usted, Pedro José Freile, para su candidatura, para su organización política? Un estigma que habrá que llevar a cuestas en el curso de la campaña, lo que ha ocurrido con el ex asambleísta Daniel Mendoza Arévalo. Mira, de hecho nosotros al momento de seleccionar la organización política en la cual podíamos hacer esta incursión para poder estar presentes, encontramos que Amigo era el que podía atraer más atención de manera natural porque tenía este problema. El tema de Mendoza, que jurídicamente no le afecta en nada al partido, sí, claro, genera una atención mediática encima de nosotros como organización política. Y tengo que decir, sí estamos aprovechando de eso. Porque lo que haya pasado antes de asumir nosotros responsabilidad frente al movimiento no es nuestro asunto. Nosotros estamos aquí dando la cara por nuestras hojas de vida, nuestra trayectoria, nuestras ejecutorias, el plan de gobierno que tenemos y lo que viene hacia adelante en esta OP, que de hecho debería ser la lógica de todas las organizaciones políticas. No es el club de alguien, no es la propiedad de Pepito, no es el partido de Carlitos o de Pedrito, no. Es un espacio público, igual que una comunidad universitaria, una comunidad educativa, en donde el espacio está abierto para que la gente participe. Lo que nosotros hicimos fue eso, adherirnos, ejercer democracia, tomar control, unir eso a nuestra propuesta, generar reglamentación y tener este binomio que además corre solo, sin gasto electoral y sin candidaturas de asambleístas, desde una misión cívica, que es la que nos llevó gratuita y fervientemente a estar presentes en las calles por lo que creíamos, y que hoy nos convoca a estar de nuevo presentes de esta manera, y esta vez no contra alguien, sino convocándonos a pensar juntos las cosas que nos van a ayudar sobre todo a solucionar la economía. ¿Por qué ustedes decidieron correr sin candidatos asambleístas? Justamente porque en el proceso, una vez que ya teníamos los roster de nombres, todas las personas que les hubiera gustado participar, nos dimos cuenta de que el establecimiento político ya había prenegociado algunas cosas. Y creo que pasa con todos los partidos. Yo siempre digo, ¿qué te parece si estuvieras metido en un partido más viejo? Que a mí me merecen todos los partidos las mismas dudas. Así que me da lo mismo, simplemente para nosotros un vehículo. Nuestro reto es construir ahorita un vehículo con contenido real. Y esas personas alrededor de las candidaturas nos descubrieron lo peor de que entiendo, es la mecánica en todas las organizaciones políticas. Gente que se te acerca y te ofrece dinero por la candidatura, gente que te quiere hacer cambios, dónde está la bolita para manejar la campaña. Es un negocio pútrido, es una porquería realmente lo que pasa alrededor del sistema democrático. No hay nada de transparente, no hay nada de justo en este tema y pensamos que aportar con unos cuadros que venían de ese proceso a un proceso electoral no iba a ayudar en nada. Además, nuestro plan de gobierno técnicamente los primeros 2 años no requiere de reformas legales
Y nuestra expectativa al llegar al poder es que podamos construir apoyos realmente de todas las fuerzas políticas alrededor del sentido común que implica nuestro plan de gobierno. Déjeme hacer una necesitamos asambleístas propios. Déjeme hacer una comparación, aunque digamos no cabe desde el punto de vista ideológico, pero la historia lo recoge así. Cuando Rafael Correa llegó al poder en 2007, en las elecciones de 2006 se presentó sin candidatos a la Asamblea, y la apuesta de Correa en aquel tiempo era no proponer candidatos a la Asamblea porque se quería ir a una Asamblea Constituyente que finalmente se concretó. En su caso, digamos, hago este símil porque es la segunda vez que escucho un candidato presidencial que no quiere llegar con asambleístas propios, Pedro José. La historia, de hecho, en la historia republicana registra otros eventos en los cuales gobiernos que han llegado de una extracción ciudadana, desde una base más inspirada en el sentido común que en un discurso partidista, realmente han logrado ese efecto. Y la primera fue, y es la que más nos inspira a nosotros, la Revolución Juliana hace 95 años, que no llegó por votación, pero llegó de una raíz ciudadana y en 11 meses produjo reformas sustanciales que han durado 95 años. Para nosotros poder participar ahora de esta manera, yo no quiero compararnos con nadie, le cuento cuál es la fuente de nuestra inspiración, pero sabemos que o podemos en 2 años sumar el sentido común de las mejores personas de las otras fuerzas políticas, o claro, siempre existen mecanismos constitucionales para que el plan se pueda cumplir. Nuestro plan no aspira a cambiarlo todo o refundar nada. Lo que aspira es volver al sentido común en el cual dejemos de matarnos entre ecuatorianos por seguir las broncas intestinas de un establecimiento político que ya se consumió. ¿Cuál es la ideología de Pedro José Freile? ¿Es un hombre de derecha, es un hombre de centro, es un hombre de izquierda? ¿O usted no cree en el componente ideológico que debe tener un candidato? Vea, yo voy 20 años tratando de estudiar política y entender mejor cuál es el contenido de las cosas que yo planteo en el orden práctico y desde el sentido común. Y en las últimas semanas me han dicho desde comunista hasta libertario por el contenido de nuestro plan, lo que tiene sentido práctico. Formalmente, para absolver la duda, Fabricio, nos autodenominamos a nosotros republicanos de centro. ¿Por qué republicanos? Porque creemos en las instituciones del Estado, creemos que la perdurabilidad de esto depende de un buen gobierno y el respeto de los derechos y garantías que se debe a las personas. Creemos en la república. Y de centro, ¿por qué? Porque la suma de los factores nuestros primero nos ha puesto en la opinión especializada fuera de la opinión de la posición ideológica de todos, y otros nos han puesto en el centro, y en donde creemos que pueden confluir las posiciones prácticas es más del centro. Por eso de pronto un republicano del centro. ¿Cuál es el eje central del plan de gobierno de Pedro José Freile, que nos acompaña, candidato presidencial del Movimiento Amigo? Bueno, para entender nuestro eje central, Fabricio, creo que tenemos que partir del sueño que tenemos. Es un sueño que, de hecho, con mucha alegría veo que está al menos en el discurso, no veo que esté en las cifras exactas ni en las acciones concretas de las otras candidaturas, pero veo que todos tenemos, por las necesidades tal vez, y entender que los recursos que tenemos como país están ahí disponibles, una visión puesta en la agroindustria. Claro que nuestra concepción de agroindustria es un poco más que entender solo el procesamiento de alimentos. Nosotros pensamos que el concepto de agroindustria involucra el uso racional y regional de todos nuestros activos físicos, como son nuestras carreteras y nuestros puertos, las que están construidas y mal mantenidas, las que deben complementarse, los puertos y demás. Pero también la capacidad de sustentar a partir de organizar, porque el Estado tiene que dar certezas, la economía popular y solidaria para que pueda servirse del corporativismo y colocar productos directamente en el extranjero sin cadenas de intermediación. Nuestra labor va a ser darles mercado. Ahora, para llegar a eso, Fabricio, porque todo esto, como le digo, está en el discurso de todos felizmente, es con qué plata se hace esto. Porque llegar a ofrecer las cosas sin plata es, yo te ofrezco y busca quien te dé. Nosotros de lo que nos hemos concentrado es en entender qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer para lograr cualquier sueño. Nuestro plan de gobierno tiene 3 pasos para lograr esto, que les decimos petróleo, liquidez y agroindustria. Es una receta simple. Y comienza con el petróleo, porque el petróleo es lo que sí tenemos, no lo que no tenemos. Y es una cosa que estamos haciendo muy mal. No durante el último gobierno, no durante los últimos 14 años, durante los últimos 40 años. El Ecuador ha privilegiado un modelo en el cual le damos la chequera a un político le damos la chequera para que gaste lo que él crea para producir petróleo. Pero no le estamos dando la misión de producir mucho petróleo a un buen costo para que nos compre bien y le deje dinero a la economía de todos los ecuatorianos. Es indispensable reemplazar, y de hecho
voy 20 años trabajando esto, no solo en el Ecuador, también en Colombia, Perú y en Chile, el modo en el que estamos haciendo el petróleo y reemplazarlo por lo que se llaman contratos de participación, que ya existen legalmente ahorita en el Ecuador. Es necesario pasar estos contratos porque el Estado no tiene plata para seguir comprando y necesita inversiones para seguir viviendo. Pero tiene que ser, necesitamos plata propia. Tiene que ser venga contratos, de préstamos. Tiene que ser contratos de participación. ¿Por qué no de prestación de servicios? Justamente por esto, por lo que está pasando hoy día, pues, Fabricio, los contratos de prestación de servicios, que yo no sé en qué circunstancia fueron, o sea, no voy a juzgar cómo fueron negociados. Lo que le puedo decir es que no son rentables para el Estado ecuatoriano y por eso en los otros países que les va mejor no se usan. ¿Qué es lo que pasa con el contrato de servicios? Yo le contrato a usted, Fabricio, pero si su lista de servicios es cara y el petróleo baja de precio, puede llegar a pasar que yo igual le tengo que pagar a usted el servicio, pero no me queda nada de la venta del petróleo. Y si además hago, como ha estado acostumbrado el Ecuador en el último tiempo, a prevender lo que todavía no produzco, resulta que yo ya tengo dos deudas. La deuda con el que le tengo que entregar lo que no he producido y con usted que me ha dado el servicio para producir el petróleo. Entonces, eso hay que componer. Yo no pongo en peyorativo nada, las decisiones que se habrán tomado en su momento serán por alguna razón, pero tenemos la responsabilidad de cambiar esto. En los contratos de participación bien hechos, no como existían en el Ecuador en los años 80, porque aquí tuvimos ya antes unos contratos de participación, pero que también sirvieron para robar. Es necesario permitir que las empresas, porque hay mucho capital en el mundo alrededor de la industria de energía, vengan trayendo los que saben cómo hacer el tema, su propia plata. Si no lo hacen bien, ellos pierden, no nosotros. Si ellos no respetan el ambiente, pierden ellos, no nosotros, y se van. Es necesario que el Estado imponga autoridad para que esto funcione. Y es una cosa más simple de lo que uno cree, Fabricio. Una licitación de un campo petrolero en muchos países puede durar menos de un trimestre. En el Ecuador puede llegar a durar 2 años a veces. Y eso es porque la falta de transparencia en los procesos, en las normas de contratación que se utilizan, permiten que estas cosas se extiendan demasiado. El segundo punto para lograr poner de pie la economía implica abrir las fronteras del sistema financiero local a bancos de otras jurisdicciones, a bancos privados de otros países. Es improbable, es imposible que tengamos plata barata si no hay competencia entre los banqueros. Cuando los banqueros tienen el control del negocio solo entre ellos, siempre van a querer y siempre van a poder cobrar más. Si el Estado tiene que endeudarse por otra parte para ser el que coloca plata barata entre la gente, siempre se va a perder esa plata. Y en lugar de que tengamos desarrollo en el largo plazo, lo que vamos a tener son más deudas de todos los que no van a pagarle al Estado. Entonces, ayúdate que te ayudaré, dicen por ahí un dicho. Nosotros queremos poner por delante cosas que en el sentido común funcionan con izquierda o con derecha a favor de la economía de las personas. ¿Usted también cree en la actividad minera bajo el contexto del tema petrolero? ¿Cree que lo mismo se debe aplicar a la actividad minera, Pedro José Freile? No, Fabricio, la minería y el petróleo son dos cosas diferentes, son dos tipos de apuestas distintas. El petróleo es algo que conocemos muy bien, porque sabemos en dónde está, en dónde no debimos haberlo explotado y ya lo estamos explotando. De hecho, nuestra reserva de biota, de biodiversidad más grande que no debió haber sido, ya se explotó. Sabemos dónde está el resto del petróleo y eso se puede explotar de hoy a mañana. La minería bien hecha, la minería legal, es una apuesta de muy largo plazo. Para poner una diferencia, un campo petrolero hoy por hoy, un campo nuevo en el Ecuador se puede desarrollar en 6 meses, uno completamente nuevo, pero una mina nueva se desarrolla en 18 años. Es así nomás la diferencia. Entonces, la minería de largo plazo es un proceso en que hay que apostar despacio, pero dándole posibilidades a la industria de estar. Y tenemos que, para que funcione, asegurarnos de que no exista minería ilegal. Esa minería que detrás de, a veces, el membrete de artesanal, se bypassea todos los procedimientos técnicos, esclaviza personas, produce trata de personas, comercio ilegal de armas e incluso fomenta el narcotráfico. Entonces, para hacer minería hay que pensar primero en todos los riesgos asociados a hacerla mal. El petróleo es algo que tenemos que apostar de una manera contundente y transparente a hacerlo bien y rápidamente. ¿Cuál es la concepción, dicho esto, con su visión en el ámbito petrolero minero? ¿Cuál es el modelo económico que usted impulsaría en caso de llegar al poder? Un modelo en el cual el Estado se vuelve fuerte y poco a poco va cediéndole al sector privado la capacidad de emplearnos a todos los ecuatorianos.
un modelo de gestión en donde se reconoce el mérito y la experiencia de todos los servidores públicos en los servicios públicos, no necesariamente en las instituciones públicas. Muchas de las cosas que el sistema nos ha llevado a pensar es que solo el Estado puede emplearnos, y el riesgo que tiene esto es que todos quienes funcionamos alrededor del Estado vamos a terminar siendo empleados de unos políticos, de esos mismos que realmente no nos han servido para mucho. Así que la gestión de la economía tiene dos visiones exactas para nosotros. El Estado tiene una función social que es generar certezas, y el sector privado tiene una función social explícita que es correr riesgos. Si el Estado es serio, institucional, formal y nos permite correr riesgos a los privados, todos vamos a tener empleo en algún momento en la historia, todos vamos a estar afiliados a la seguridad social. Creemos muy fuertemente que la columna vertebral en el largo plazo de la economía es una seguridad social que nos pueda amparar a todos. Para eso, de hecho, lo primero que haremos una vez que se genere superávit contable a partir de las nuevas ventas de petróleo, porque la propuesta es apostarle a producir el doble de petróleo en 10 meses, Fabricio. No queremos que la economía, la gente piense que estamos nadando en plata, estamos bollantes. Hay que hacer las cosas en orden. Eso es primero devolverle la plata a la seguridad social, antes que nada. Lo siguiente es renegociar nuestros pasivos externos, porque ya teniendo plata atrás también es distinto ir a renegociar con las instituciones que están acostumbradas a ponernos contra la pared porque estamos chidos. Vamos a ir a renegociar teniendo poder de negociación, sin entregarnos, como sobre todo en este último gobierno ha sucedido, a cualquier condición que nos quieran imponer. Justamente, y con eso voy a cerrar esta entrevista. Como digo, no será, es la primera, pero no será la única ni la última entrevista con Pedro José Freile, al igual que con el resto de candidatos. Esta es una primera aproximación justamente para conocerlo, para entender algunas de sus ideas. Y sobre esto que acaba de señalar, ¿usted qué piensa del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, cada vez que me preguntan por el Fondo Monetario, yo lo que digo es, el Fondo Monetario para un país tiene que ser como el servicio de un banco para una familia. Yo las noches cuando me voy a acostar, Fabricio, probablemente igual que usted, no le pido que me conteste, pero la mayoría de ecuatorianos no se van a acostar las noches encomendándole a la Virgencita que amanezca sana la abuelita y el banquero. Que mi banquero amanezca abrigadito, no le vaya a dar gripe. No, ninguno de nosotros creo que hace eso. Iguales con nuestros multilaterales, con los bancos que nos financian como país. Uno tiene que estar en orden en ciertas condiciones para poder aprovechar el servicio. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia vamos a decidir el destino de nuestros hijos o nuestras familias a partir de la voluntad de quien nos presta plata. ¿Usted renegociaría el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Cree que se debe renegociar ese acuerdo? Pero naturalmente, Fabricio, yo creo que de hecho lo que se considera acuerdo a este momento, digamos de que formalmente es así, es algo que siempre se puede volver a discutir, siempre se puede volver a hablar. Yo creo que hay cosas más relevantes que pueden hacerse para tener una mejor condición de negociación con la banca internacional, como es, por ejemplo, devolverle primero la plata a la seguridad social, que nos va a permitir tener otros términos de cobertura frente a las contrapartes de negociación. Vamos a ser más creíbles, porque eso es llegar chidos, de rodillas, y encima no negociar, sino preguntar cómo hacemos para que nos presten, no es negociar a nombre de una república. Correcto. Pedro José Freile, gracias por el tiempo y por la gentileza, por habernos concedido esta entrevista. Que tenga un buen día. Lo mismo, Fabricio, muchísimas gracias y quedo a las órdenes para la siguiente. Gracias, muy amable. Pedro José Freile, candidato a la presidencia de la República por la lista 16, el Movimiento Amigo, con su visión, una primera aproximación que ha tenido con nosotros, sobre su propuesta de cara a la campaña electoral. Ahí está para el debate de nuestra audiencia. 7:46 en A Primera Hora.